son los costes de una oficina de farmacia, su valor social, sanitario, económico y viabilidad de futuro. Convendrán conmigo en que es un título lo suficientemente amplio como para que de esta mesa salga cualquier cosa, ¿no? Lo que yo creo que debe salir es una reflexión, ¿no? Estamos en un momento que no hay que repetirlo más, es más especialmente duro para nuestro país, en donde todo cambia de una manera bastante rápida. Lo que tenía vigencia ayer parece que puede ser que no lo tenga hoy y seguro que no lo va a tener para el futuro. Esta situación de cambio a la que nos lleva la crisis, yo creo que también nos concede una oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es la de reflexionar rompiendo los paradigmas, ¿no? Pensando que quizá como son las cosas hoy no tengan que ser en el futuro. Pero es muy importante construir ese futuro, no solamente, como comentaba con algún ponente antes de iniciar esta mesa, tenemos que ir apagando fuegos, buscando soluciones a corto, ¿no? También tenemos que tener el tiempo suficiente para reflexionar, ver que de lo que hacemos actualmente, qué es lo que aporta valor, qué es lo que es necesario conservar, qué cosas de las que hacemos hoy son prescindibles, no son necesarias, podemos no contar con ellas en el futuro y con esa reflexión construir el medio y el largo plazo, porque es muy importante tener esta visión estratégica en nuestra mente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que van a hacer los ponentes que hoy me acompañan en la mesa, ¿no? Analizando ese valor económico de la farmacia, qué hacemos y a qué coste, el valor social, sanitario dentro del sistema sanitario de la farmacia y su viabilidad de futuro, cómo va a ser la farmacia del futuro. Y para ello tenemos a unos ponentes que yo creo que nos van a ayudar en esta reflexión. Y, en primer lugar, tiene la palabra don Juan Antonio Sánchez Dantas, que es economista y asesor fiscal, socio y coordinador de Aspime, que es una empresa asesora especializada en oficinas de farmacia y que va a abordar esto del valor económico de la farmacia, que es especialmente interesante en esa visión empresarial que tiene la oficina. Juan Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Tienes el PowerPoint? Le dejé un PowerPoint para... Sí, le han pasado el informativo. Vale, ¿qué es para...? Bueno, muy buenos días a todos y vamos a intentar a ver si introducimos un poco el aspecto de los costes de la oficina de farmacia y el valor económico que tienen. Y entonces, pensando un poco en por dónde orientar el tema, lo que hemos pensado es no bombardearlos de números, sacar 4 o 5 mensajes importantes para que intenten ustedes identificarse sobre todo con el objetivo de la mesa. Realmente, para nosotros lo importante, ¿qué sería? Sería situarnos, que ustedes, como cuando ven ese plano del metro o ese plano del autobús y digan, usted está aquí, es decir, ¿dónde estamos nosotros? Para ello vamos a intentar diferenciar 2 partes, una primera que trataría de económicamente dónde está la farmacia y una segunda parte en hacia dónde va la farmacia. En esa última parte, la verdad es la más difícil. No sé si ustedes han oído hablar últimamente de un economista bastante mucho más interesante de lo que yo le voy a contar, que es un señor que se llama Galbraith, que dice que los economistas, haciendo previsiones, lo que hacemos es prestigiar a los echadores de cartas. Entonces intentaremos no hacer demasiadas previsiones y que ustedes intenten verse dónde están ahora mismo y hacia dónde van. Pero las previsiones intentaremos no entrar demasiado. Realmente, ¿dónde está la farmacia económicamente, ¿no? en el año 2012? Les voy a pasar ahora un esquema que, aunque de primera lo vean muy complicado, ya verán que con un poquito de esfuerzo y con la hora que es posible, lo van ustedes a entender. Económicamente, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos básicamente en, bueno, un esquema en el que hay, por un lado, todo lo que serían todos los gastos que ustedes se encuentran en la oficina de farmacia y, por otro lado, se encuentran en los ingresos.
Vamos a analizar la parte derecha, la parte que ustedes tienen como, perdón, la parte izquierda, todos los gastos. En los gastos que nos encontramos, que ustedes tienen oficinas de farmacia en las cuales todos los gastos de explotación, mediante las sucesivas subidas de IVA o mediante el IPC, que por mucho que no crezca también crece, se encuentran ustedes con ese problema. Es decir, los gastos hoy en día les siguen subiendo y se les siguen incrementando. Por lo tanto, ¿la política cuál es? La política es la reducción de gastos. Pero la reducción de gastos, la estrategia de corte de gastos, también tiene un límite. Es decir, no podemos estar todo el día recortando gastos porque eso se nos puede volver contra nosotros también. O sea, si en la farmacia estamos recortando, un día el recortable ya se nos queda un hueco menos y con un hueco menos no podemos abrir la farmacia. O sea, que también tiene un límite. Por otro lado, tenemos los gastos de personal, un tema del que al final de este pequeño resumen le hablaré. En estos gastos de personal tenemos los problemas de que muchas veces estos retrasos que hay en las adaptaciones de los convenios, ¿verdad? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo tocan? Tocan cuando está la crisis económica. El señor Pimentel lo comentaba, es decir, cuando hay problemas, ¿qué suele ocurrir? Que te crecen los enanos. ¿Hay más todavía? Bueno, pues ahora hay muchas farmacias que están teniendo que regularizar sus gastos de personal. ¿Cuándo? En el momento de más crisis económica. ¿Qué conlleva esto? Bueno, conlleva muchas reducciones de plantilla, muchas reestructuraciones de plantilla, mucha redimensionar la plantilla. Por último, en la parte de la izquierda están los gastos financieros. Los gastos financieros son los gastos en los que ustedes incurren para poder seguir abriendo la farmacia cada día. Para poder seguir abriendo la farmacia cada día, a veces acuden ustedes a las entidades financieras, a veces acuden a lo que son sus distribuidores, sus mayoristas. ¿Qué ocurre? Les pueden financiar a veces las compras, sí, pero recuerden una cosa, yo cuando hablo con los presidentes de estas entidades mayoristas siempre me lo recuerdan y me dicen, Juan, nosotros no somos un banco. Es decir, vale que lo van a ayudar, le van a hacer más factible su compra, pero no son un banco. Entonces, como no son un banco, no están dentro de las condiciones del mercado. Por otro lado, ¿qué ocurrirá? Que lo que son las inversiones, como ustedes tienen tantos gastos, todos esos expositores que hay en el otro pabellón que están esperando que ustedes vengan a verlo, ¿qué ocurrirá? Pues que ustedes, hombre, no vienen como otros años. No vienen como otros años porque la reducción que tienen en sus beneficios, evidentemente, les condiciona a la hora de mirarse cualquier tipo de inversión, por pequeña o grande que sea, que aquí las tienen ustedes de todo tipo. Bueno, vámonos a la parte derecha. La parte derecha es la parte de los ingresos, es lo que nos gusta a nosotros, sumar, no restar. Los ingresos de la demanda pública. A mí me hace un poco recordar mi época de económica, de cuando estudiaba cálculo, que estudiaba cuando los límites tendían a infinito, ¿no? Se ponía cuando el límite de n tiende a infinito. Pues me da la sensación que la n es el gasto farmacéutico. O sea, yo todavía no he encontrado ningún foro en el cual una persona diga, ya hemos llegado a la reducción del gasto farmacéutico correcto. Bueno, esto parece que es un límite sin fin. Como se reduce el gasto farmacéutico, ustedes, sus principales ingresos están compuestos de la parte de la seguridad social, evidentemente esa reducción también les influye. La demanda privada, sus pacientes, sus clientes, cuando entran a la farmacia, ¿qué les ocurre? Bueno, les ocurre que como su situación económica, su depresión económica, su desazón económica, ¿a qué les conlleva? Les conlleva que se miren más las cosas y que si al lado de a lo mejor de la farmacia hay una entidad o un supermercado, puede ser que se lo miren más antes de que se lo miraban a usted. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca que se reduzca y que haya un incremento por sensibilidad. Es decir, que la gente ya no solo, es que le compren menos venta libre o menos productos de ese tipo, sino es que sensiblemente están tocados. Entonces, cuando una persona está sensiblemente tocada, normalmente lo que se tiene que hacer es esforzarse, moverse, agitarse, en el buen sentido de la palabra, Por último, los márgenes. Los márgenes, evidentemente, dentro de pocos meses presentaremos nuestro informe de este año, los márgenes siguen bajando. No hay otra posibilidad y otra novedad que yo les vaya a contar. Sus márgenes brutos, que son los que ustedes consiguen gestionando con sus mayoristas, siguen bajando. Bueno, ¿cómo quedan los números del farmacéutico? Es lo que hemos puesto abajo. Las finanzas, ¿cómo quedan? Hay una serie de farmacéuticos que le vieron las orejas al lobo y como le vieron un poquito las orejas al lobo, hicieron una reserva. Actuaron como dice el señor Pimentel, de presidente de la Reserva Federal. Hace 2 años dijeron, uy. Entonces, como dijeron, uy, dijeron, vamos a hacer una serie de reservas por si un día pasa algo. Hay una parte que ya las han utilizado. No han hecho pólizas de crédito, no han hecho factoring, no han hecho todo eso, pero claro,
parte de su reserva ha marchado. Segundo punto, disminuyen los préstamos, pero no para usted como farmacéutico. Para mí, cuando fui hace 2 meses a intentar solucionar un tema que tenía, también no sé lo que tuve que entregarle, el número del pie, en fin, ya unos datos inverosímiles. Bueno, cuesta muchísimo más conseguir un crédito, un préstamo. A la inversión también cuesta más. Han disminuido esa posibilidad. El otro día me comentaba un director de una oficina bancaria que el ratio que ellos tienen de solicitudes de, por ejemplo, hipotecas solicitadas con hipotecas concedidas va de 27 a 1. Yo tuve suerte, me tiré 6 meses, pero bueno, tuve suerte. Por último, hay una limitación en la financiación de los mayoristas. Ya les digo, somos los mayoristas, las farmacias, evidentemente los laboratorios, claro que los tres tenemos que ir bien, pero tienen sus límites. Les recuerdo que no son bancos. El mayorista no es un banco, es una distribución eficiente de su actividad empresarial. Y ahí no entran los ingresos financieros. Como no entran los ingresos financieros, tendrán su límite. Por último, y esto es la última alegría que tuve el día 30 de diciembre del año pasado, yo estaba tranquilamente con mis hijas, disfrutando, y entonces vi un consejo de ministros en el que salían 4 personas y dijeron, les vamos a subir los impuestos. Bueno, era el día 30 de diciembre, nos han subido los impuestos para el año 2012 y 2013. ¿Seguro que será 2012 y 2013? Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya tenemos el escenario. Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos luchar un poquito contra esto? Entonces aquí la palabra importante es la de redimensionar la farmacia, ¿no? Ya sabemos dónde estamos, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, vamos a intentar redimensionar la farmacia. Y como este prefijo re, pues es una cosa que yo no la dominaba demasiado, porque yo soy más de números, me fui a la RAE, al Real Academia Española, y nos dice que redimensionar es volver a establecer las dimensiones de algo. Pues igual vamos por aquí. Igual lo que tenemos es que volver a establecer las dimensiones de la farmacia, saber dónde está la farmacia, con qué contamos para la farmacia, porque desde luego volver a crecimientos del 10%, del 15%, del 12% de nuestro informe del año 99 no lo veo cercano, ¿eh? No lo veo cercano. Por tanto, tendremos que hacer algo, no podremos quedarnos así. Económicamente no existen previsiones ahora para una farmacia. Yo ayer estaba por la mañana con un compañero suyo, con un colega suyo, con una farmacéutica, y me decía, yo antes, Juan, decía, el mes de febrero, y me hacía mis números, y decía, bueno, primeramente, la primera semana sí que irá un poco mejor, la segunda bajará, luego empezarán los resfriados, es decir, había, no sé, cierta previsión, ¿no? Ahora no existe esto. Hay un retraimiento del consumo que no tiene explicación alguna, que tú no sabes cuándo vas a tener más gente en la farmacia y cuándo vas a tener menos. Pues habrá que reestructurarse. Ahora el prefijo re sale cada día, en la prensa, en todo. Son palabras como reestructurarse, redimensionarse. Una vez que tenemos esta situación de redimensionarnos, ¿qué podemos decir? Que la farmacia española, tal y como está, presta su servicio sanitario, de eso saben ustedes muchísimo más que yo, pero ¿qué puede ocurrirnos? Bueno, puede ocurrirnos que realmente el esquema actual no sea válido. O sea, el esquema económico, el esquema rentable no sea válido. Probablemente sea necesaria una nueva orientación en la obtención de márgenes de resultado económico. Porque claro, a ustedes ahora mismo tenemos parado el margen en ese 27,9, ¿verdad? Pero yo les puedo decir que cada año hacemos los números y que de 27,9 nada. Es decir, que con tanto Real Decreto, al final muchas farmacias quedan en un margen de un 20, de 21%, ¿no? Por lo tanto, bueno, igual hay que volver a analizar todo este tema. Yo creo que lo mejor para ver hacia dónde va la farmacia, hemos extraído 3 ejemplos del informe que vamos a presentar dentro de unos meses. Hemos cogido una farmacia, por ejemplo, con un volumen de facturación de 287.000 euros. A lo mejor de los que están ustedes aquí dirán, Juan Antonio, no hay muchas farmacias que facturen eso. Al revés, hay muchas farmacias que facturan eso en España. Eso tienen que saberlo. Una farmacia de ese tipo, por ejemplo, nos hemos encontrado que en el año 2003 tenía un margen neto antes de impuestos de un 15,06%. Ha llegado el ejercicio 2011 y se sitúa en un 8,23%. Además, tenemos que con las nuevas tarifas del IRPF, ese 8,23% se sitúa en un 6,02%. Hagamos una cuenta rápida, eso es menos de 18.000 euros al año. A ver si va a sacar más rendimiento un asalariado, ¿no? En una farmacia en Londres, a lo mejor, que usted aquí con la suya.
Es un ejemplo clarito. Vamos a ver otra para que no sea solamente uno. Vamos a ver una farmacia que tenga un volumen de facturación de 700.000 euros, 706.000 euros. Aquí nos encontramos con otra magnitud, el gasto de personal, por ejemplo. Bueno, como van disminuyendo las ventas, tiene que disminuir el gasto de personal. No hagan caso a los economistas como yo, siempre se incrementan. Miren, el gasto de personal ha pasado de un 7,97 en el 2003 a un 10,04, pese a que el rendimiento de la farmacia y pese a que la facturación de la farmacia ha bajado. Evidentemente, seguimos con los impuestos. Nos dice el señor Pimentel que tenemos que tener un debate social sobre los impuestos. Yo estoy de acuerdo en que haya un debate social, pero hoy, por ejemplo, veo que el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades de un banco muy conocido es el 7%. Yo creo que no es normal. Si ponen que el tipo del impuesto sobre sociedades es el 30%, ¿por qué llega al 7%? Pues porque hay un galimatías de deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades que las multinacionales se encargan de reducir y al final tributar con un 7, un 8 o un 9% efectivo. Mientras que ustedes tienen tipos medios que normalmente superan el 25 y el 30%. Bueno, vamos a ver, el último caso, una farmacia grande, también vamos a ponerla, una farmacia grande, una farmacia que facture 2 millones de euros, 2.144.000 euros. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con que el efecto medio de los reales decretos en el año 2003 era 75.000 euros. Ya, prepárense, porque el efecto en 2011 es de 176.000 euros. Claro, es muy difícil trabajar así, es muy difícil. Evidentemente, el entorno no es lo mejor posible. Después de impuestos, además, esto no queda en un 5,56% de margen neto sobre venta. Fíjense, las empresas más importantes de moda que hay en España, que ustedes saben que son 3, han tenido una serie de otras empresas de low cost de la Unión Europea que han entrado y ellos mismos se están reestructurando. Y no siempre se reestructuran bajando precio. A lo mejor apuestan por un nuevo sistema de una suela que respira, o a lo mejor apuestan por una ropa de calidad que la lleva una determinada persona. No siempre es bajada de precio. Realmente, ¿qué aporta la farmacia? Económicamente, ¿qué es lo que dice esta mesa? Y ya vamos acabando. Económicamente, ¿qué aportamos? Eso es lo que tenemos y con lo que nos encontramos. ¿Pero qué aportamos? Pues aportamos muchos temas al empleo. En un momento en que se habla tanto de paro, la farmacia española tiene un marcado carácter de estabilidad. Prácticamente un 85% de sus plantillas están contratadas con carácter indefinido. También hay un apoyo a los jóvenes. El 75% de los empleados son menores de 45 años. He puesto jóvenes, pues yo tengo 44 y claro, me quiero incluir en la parte de joven. Empleo femenino. El 81% de los empleados en una farmacia son mujeres. Y por último, también tenemos que hay un empleo de calidad, porque el 33% de los empleados que hay en una farmacia son licenciados. Bueno, esto es lo que aportamos, esto es el valor económico, esto es lo que el Congreso me pidió que explicáramos de qué aportamos económicamente, y otra cosa es lo que tenemos. Creo que hay un cierto déficit en estas dos partidas. ¿Qué pienso que puede haber? Yo creo que puede haber realmente una oportunidad para el futuro, pero que esta oportunidad para el futuro creemos que pasa por analizar de nuevo la rentabilidad de la farmacia. Espero no haberles aburrido demasiado con estos números. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de Infarma por esta invitación a participar en este foro que sin duda es uno de los encuentros más importantes de nuestra organización. Cuando la organización me propuso hablar sobre el valor social, sanitario y económico de la red de oficinas de farmacia dentro de esta mesa de costes de una oficina de farmacia, pensé que la mejor manera que tenía para ello era hacer un relato de lo que ha sido, es y de lo que nosotros entendemos que será nuestra farmacia de futuro. Partiendo del origen de nuestra profesión, quiero detallar los factores que han influido en la evolución y el avance de la farmacia hasta llegar a la farmacia que conocemos hoy en día y que va a determinar el futuro de nuestra profesión. Sabemos que desde su origen la farmacia nace con una clara vocación de servicio público y que proporciona un servicio sanitario a la población, habiendo evolucionado de una farmacia elaboradora de medicamentos a la situación actual, adecuándonos a los propios cambios de la sociedad. El dinamismo social, el progreso científico y cultural y fundamentalmente el carácter permeable de la farmacia es lo que ha dado paso a esta farmacia del siglo XXI.
a esa farmacia integrada en el sistema sanitario y en el que el objetivo fundamental ya no es únicamente la dispensación de medicamentos, sino el cuidado integral de la salud de la sociedad. Y todo ello junto a las garantías de seguridad, calidad y eficiencia que establece la legislación como garantía para los usuarios. Es ello lo que nos proporciona a los farmacéuticos una batería de nuevas funciones sobre el asesoramiento y consejo farmacéutico, el seguimiento farmacoterapéutico o la realización de múltiples actuaciones en materia de salud pública. Y es todo ello lo que aglutina en ese concepto que es lo que llamamos hoy en día la farmacia asistencial. Esa farmacia asistencial en la que en un concepto integral al paciente los farmacéuticos tenemos una responsabilidad fundamental y en la que además en multitud de ocasiones es la farmacia el primero y único contacto que tiene el usuario con el sistema sanitario. Y es precisamente esta farmacia asistencial la esencia de la definición actual de la oficina, tal y como recogen tanto las leyes 1697 como la 26/2006 y como las diversas leyes de ordenación farmacéutica de las comunidades autónomas que definen a la farmacia como un establecimiento sanitario privado de interés público. Y es ese interés público el germen de este nuevo concepto, la farmacia social, donde el farmacéutico y la oficina de farmacia no solo están involucrados en el papel asistencial del ciudadano, sino que las actividades que desarrollan adquieren un mayor protagonismo y una mayor repercusión en la sociedad. Y hemos llegado a ese modelo de farmacia social a través de una serie de factores que han permitido potenciar la labor asistencial y social de la farmacia. Así, el modelo planificado permite una farmacia próxima y cercana al ciudadano, ser el punto de salud más accesible a la población y ser capaces de captar las necesidades de demanda de los pacientes. Y por otra parte, el factor que aporta un valor real a la sociedad es su carácter, su enorme carácter permeable y receptivo, así como la capacidad de adaptación de las oficinas de farmacia y la mayor cualificación de los profesionales. Entrando en detalle y viendo lo que nos aporta ese factor de modelo planificado a nuestra farmacia social, vemos que facilita la cercanía de la farmacia al paciente. Hay que tener en cuenta, ya sabemos, que España es uno de los países con menor número de habitantes por oficina de farmacia, situándonos en estos momentos en un ratio de 2.209 habitantes, que garantiza que el medicamento llegue en condiciones de igualdad al ciudadano, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Así, el 98,9% de la población tienen una farmacia en el municipio en el que residen. Nos permite, además, que esa población del mundo rural acceda al sistema sanitario, siendo el servicio no solamente de primera necesidad, sino que muchas veces el único servicio, con una población envejecida, con un alto consumo de medicamentos y con dificultad de movilidad. Así, el 79% de las farmacias de nueva apertura de esta última década se han instalado fuera de las capitales de provincia. Como podemos ver en esta tabla extraída del informe Mensor, el 22% de nuestras oficinas de farmacia están dando cobertura a los ciudadanos que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes y otro 27% a los ciudadanos que viven en poblaciones de 5.000 a 50.000 habitantes, lo que hace que haya un 49% de las oficinas de farmacia que están cubriendo las necesidades sanitarias de poblaciones que podemos considerar rurales y semiurbanas. Así pues, podemos declarar sin ninguna duda que el despliegue territorial de la farmacia viene marcado por unos criterios mucho más cercanos a los intereses sociales que al interés empresarial. Hemos visto cómo la planificación es uno de los factores llave para esa farmacia social de la que estamos hablando, pero este no es el único factor, porque si no fuera por el contacto directo y frecuente de los profesionales farmacéuticos, ese contacto que tenemos desde la oficina de farmacia con los pacientes, no hubiéramos podido conseguir que la farmacia fuese ese entorno ideal para captar las necesidades sanitarias de la población. Una farmacia planificada que percibe las necesidades sanitarias de la sociedad, en las que la alta cualificación de los profesionales que están al frente de estos establecimientos sanitarios permiten además potenciar esa labor asistencial de calidad que se presta al paciente.
con una formación técnica de alta cualificación en su origen, que debe contemplar la constante evolución del modelo de oficina de farmacia para satisfacer así las necesidades formativas reales que se requieren para el ejercicio profesional y que se contempla, además, con la puesta a disposición del farmacéutico de una formación continuada, que es lo que permite la actualización de conocimientos del profesional farmacéutico a lo largo de su vida profesional. Una oferta formativa potenciada desde hace muchos años desde nuestras propias corporaciones profesionales. Además, así observamos en la evolución de la contratación del personal cualificado de las oficinas de farmacia, que podemos ver que en 4 años, desde el año 2006 al año 2009, se ha experimentado un crecimiento de un 8%, lo que es una manifestación clara de la apuesta de las oficinas de farmacia por la calidad del servicio. De los 1,5 farmacéuticos por farmacia en el año 2000 hemos pasado a 2,1 farmacéuticos en el año 2009. Lógicamente, esta tendencia se está viendo afectada por la situación actual de crisis y posiblemente en estos años asistiremos a una tendencia contraria. Así pues, la farmacia proporciona un valor real a la sociedad, un valor social intrínseco como fuente de empleo. Como podemos ver, ya lo decía antes Juan Antonio, en esta transparencia, según el informe Mensor, la farmacia española está dando trabajo a más de 80.000 personas de manera directa, creando empleo estable en el que predomina esa contratación indefinida y con una mano de obra altamente cualificada. Más de 42.000 personas que trabajan en las oficinas de farmacia son licenciados, es decir, 2 de cada 3 colegiados, y en los que el empleo es fundamentalmente femenino, llegando a tasas en la actualidad de 2,37 mujeres por hombre. Así vemos que en el año 2000 un 65% de los farmacéuticos que trabajaban en la oficina de farmacia eran mujeres y un 35% hombres. Y si buscamos estos datos en el año 2009, las mujeres suponen el 70% y los hombres el 30%. En estos años el número de mujeres ha aumentado en un 34%, mientras que el de hombres solo ha crecido en un 16%. Y esa oficina de farmacia aporta, por otro lado, ese valor sanitario en el que, por interés público que comentábamos anteriormente, mantiene un vínculo especial con la Administración, desarrollándose, por otra parte, una importantísima labor sanitaria directamente vinculada a la dispensación y a labores de atención farmacéutica, que van a suponer mejoras significativas en el cumplimiento de la prescripción, y llevando también a cabo actuaciones en salud pública que dan respuesta a requerimientos sociales mediante una cartera de servicios ampliamente consolidada. En definitiva, ese valor sanitario que va a permitir la detención de las necesidades de salud de la población, que es una oportunidad para el ciudadano y una herramienta para la Administración. ¿Y qué hace? Al farmacéutico un aliado para la salud del cuidado y para la salud pública. Todo esto no es una entelequia, no es un futurible, es una realidad palpable en nuestra oficina de farmacia y en nuestra sociedad. Podemos dividir, a modo de ejemplos, en 3 grandes bloques estas actuaciones que se están llevando a cabo a través de la extensa red de las oficinas de farmacia de nuestro país. Y vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos una serie de actuaciones que se están llevando a cabo relacionadas con los medicamentos, con el seguimiento farmacoterapéutico, con los problemas relacionados con la medicación, entre los que vamos a poder destacar la participación de las farmacias en la red de farmacovigilancia, detectando y notificando reacciones adversas o las campañas sanitarias sobre el uso racional del medicamento, o la participación en proyectos de estudios de uso inadecuado de los medicamentos, sistemas personalizados de SPDs o programas de atención farmacéutica, programas de trazabilidad de los medicamentos. O en programas de seguimiento farmacoterapéutico y de control de adherencia tan importantes en el control de pacientes crónicos polimedicados y pluripatológicos, y que forman parte de todas las estrategias de salud de las comunidades autónomas por el gran impacto tanto social como económico que tienen este tipo de pacientes, tanto desde el punto de vista sanitario como generadores de un importante consumo de recursos sanitarios. Programas en los que caben destacar el programa Consigue o el programa Azcon, que se está desarrollando en estos momentos en la comunidad que yo represento y que se está dedicado a conseguir la adherencia al tratamiento de pacientes crónicos polimedicados y que están tomando más de 5 medicamentos, y en el que durante el año 2012 queremos tenerlo implantado en todas las oficinas de farmacia y todos los centros de salud de la comunidad en colaboración con los médicos y con las enfermeras. También actuaciones, por otra parte,
actuaciones que se llevan a cabo desde la Oficina de Farmacia en cuanto a actividades del farmacéutico en materia de salud pública, como puede ser la participación de programas de drogodependencia, en programas de detención precoz de VIH o de sífilis, como ahora están realizando en el País Vasco mediante pruebas rápidas de oficina de farmacia, programas de educación sanitaria, alimentación y hábitos saludables, cribado de cáncer de colon, dietas saludables, programas de vacunación, tabaquismo, prevención de la obesidad infantil, incluso desarrollos de iniciativas propias como el Observatorio de Productos Milagros del propio Consejo General, así como otras actuaciones directamente relacionadas con la repercusión social, como pueden ser el proyecto en enfermedades raras, Sumamos Todos, o el papel de la farmacia en la gestión de las crisis humanitarias, o los proyectos de atención farmacéutica dirigidos a mujeres y niños inmigrantes, o programas dirigidos también, en concreto, a poblaciones con enfermos de Alzheimer. En conclusión, todos ellos son programas de valor añadido que aportan salud desde la farmacia y que tienen una repercusión importante de la calidad sanitaria de la población. Está claro que todas estas actuaciones que se hacen desde la Oficina de Farmacia son actuaciones sanitarias que tienen una importante repercusión social, pero no solamente social, sino también una importante repercusión directa sobre la economía del sistema de salud. Contribución sanitaria que en muchas ocasiones es difícilmente cuantificable en términos económicos, porque forma parte de esos intangibles de nuestra profesión, de nuestro sistema. Aquí es donde tendremos que volcar en un futuro muy próximo todos nuestros esfuerzos para poder poner blanco sobre negro esa importante aportación en términos económicos que las farmacias españolas están haciendo hoy en día a nuestro Sistema Nacional de Salud. Es difícil encontrar estos tipos de estudios. Dos de ellos, uno elaborado por el Consejo General sobre la aportación de farmacéuticos a la calidad asistencial y otro del Colegio de León sobre el impacto de la demanda asistencial en atención primaria, pueden ser los ejemplos de este tipo de proyectos. Así, en el informe del Consejo General se evidencia por primera vez en términos económicos la aportación sanitaria que realiza el farmacéutico de oficina de farmacia. Actualizados los principales datos de este estudio, se evidencia el esfuerzo realizado por los farmacéuticos para mejorar su contribución sanitaria. Vemos que más de 2 millones de personas visitan diariamente las farmacias españolas, que una de cada 3 personas que acudieron a la farmacia en demanda de un medicamento sin receta no adquirió ninguno por no ser esa la opción más recomendada. Que las farmacias realizaron 182 millones de actuaciones sanitarias ajenas a la dispensación de medicamentos. Que las actuaciones sanitarias de las farmacias se traducen en un ahorro al sistema sanitario al no derivar a estas consultas a los correspondientes servicios sanitarios. La cuantía en el año 2003 fue de 1.740 millones de euros. Y que estas actuaciones están favoreciendo que los gestores del Sistema Nacional de Salud hayan tenido cada vez más en cuenta las farmacias junto con los médicos y los enfermeros para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por otra parte, en el estudio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, que es un estudio transversal, demuestra que las oficinas de farmacia reducen la presión asistencial sobre la atención primaria. En este estudio este estudio se ha llevado a cabo a puerta de las oficinas de farmacia durante los meses de mayo y junio del pasado año. Este estudio se realizó con un cuestionario elaborado previamente y del que se expone en esta presentación solo 2 cuestiones significativas. Ante la pregunta como tengo la farmacia cerca, voy menos al médico, el 69,3% de los pacientes así lo aseveran. Y ante la pregunta ¿a qué profesional sanitario visita ante un síntoma leve?, el 60% de los pacientes se refieren al farmacéutico como el profesional sanitario visitado, frente al 27% que refieren al médico y el 13% que ante un síntoma leve o síntoma menor no acude a ninguno de estos profesionales. Estas 2 preguntas, como comentaba anteriormente, forman parte de un cuestionario mucho más amplio que ha permitido extraer unos datos significativos del estudio para llegar a una serie de conclusiones. En primer lugar, la distribución de las oficinas de farmacia está evitando, solo en la provincia de León, en torno al 1.000.000 de visitas al médico cada año. Teniendo en cuenta
que el coste medio estimado de una visita al médico en atención primaria, entre los 15 euros que valora la consultora Antares y los 82 euros, que es la cantidad que factura la Consejería de Sanidad de Castilla y León a las personas no aseguradas, podemos estimar que la distribución actual de las oficinas de farmacia de León están generando un ahorro entre 16 y 87 millones de euros. En cuanto a la prevalencia de los hiperfrecuentadores, el estudio demuestra que por cada hiperfrecuentador que hay en una población próxima a la farmacia, hay 5 hiperfrecuentadores en la población más distante. Teniendo en cuenta la población que vive a menos de 10 minutos de la farmacia, podemos estimar que la red de farmacias está evitando en total de la población un 55,6% de hiperfrecuentadores. Y para concluir, hemos visto el origen de la farmacia, hemos visto los factores que han influido en su evolución y que son los que van a determinar el devenir de lo que queremos para nuestra profesión. Porque la farmacia es un sector de gran importancia para el Sistema Nacional de Salud y sus aportaciones son imprescindibles para el buen funcionamiento de la prestación sanitaria. El uso racional de los medicamentos y la optimización de los recursos destinados al gasto público en medicamentos hacen necesaria e imprescindible la presencia de los farmacéuticos, pero no solo para realizar la dispensación, sino para satisfacer los requerimientos sanitarios de una sociedad cambiante y dinámica en la que el medicamento es un bien esencial y el farmacéutico un agente de salud insustituible. Parece claro que el futuro de la profesión no está en la normativa que se publique en el Boletín Oficial del Estado, sino que radica en la capacidad de atender las demandas de salud de la población, esa población que ve en el medicamento uno de sus principales activos y en el farmacéutico un profesional experto en la gestión y resolución de problemas relacionados con la salud en general y con el medicamento en particular. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Francesc Pla Santemans, que es el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y responsable del proyecto de receta electrónica. Él me comentaba al iniciar esta mesa que no entendía por qué le ponían a hablar de gestión, que a él lo que le gusta hablar es del futuro, ¿no? de cómo él vislumbra el futuro de la farmacia y hace esa presentación amplia y visionaria de cuál puede ser el futuro de las farmacias españolas. Y para eso, más que para hablar de gestión, tiene la palabra Francesc. Bueno, buenos días. Veo que mi consideración de visionario le ha llegado también a la viceconsejera. No sé quién se empeña en ponerme esta característica, pero bueno. Mirando al futuro, cambio de modelo. Antes de empezar, un par de consideraciones. El título no lo he puesto yo. Y lo digo por si alguno se siente decepcionado después de escuchar mi intervención, ¿no? Y no voy a dar las gracias a la organización. Y no lo voy a hacer por ese supuesto espíritu rebelde que algunos se empeñan también en otorgarme. Y no lo voy a hacer porque en estos minutos realmente lo voy a pasar bastante mal. Porque yo del futuro no sé nada. Y de un supuesto nuevo modelo de farmacia no os podré asegurar casi nada tampoco. Después de esta breve introducción, algunos de vosotros os podéis estar preguntando, con razón toda, si este que está aquí en el atril no sabe del futuro que nos espera, porque está aquí, ¿no? Lo que ha sucedido realmente es que algunos amigos han leído algunas de mis historias que escribo sobre el cambio en una revista a la que quiero mucho. Dejadme hacer un poco de propaganda del farmacéutico. Y esos amigos me han pedido que cuente alguna de las cosas que pienso y escribo, ¿no? Y yo, que en el fondo, aunque no lo parezca, soy un buen chico, obediente, debo recordaros que alguno de mis amigos, además es presidente, y mandan mucho los presidentes, no he tenido otro remedio que aceptar, ¿no?
De lo que realmente puedo y os voy a hablar es de la actitud que creo que debemos tener delante de los retos que se nos están presentando, ¿no? No esperéis, pues, sorpresas, como os decía, porque, como ya sabemos todos, no existen ni fórmulas ni recetas mágicas, tan solo pócimas. Y las pócimas, no sirven para las cuestiones del futuro tampoco. Una de las ventajas, de las pocas ya, de estar en uno de esos puestos llamados de representación, es la posibilidad de hablar con muchos colegas de profesión, muy distintos entre sí. Esa circunstancia te hace ver, intuir al menos, que la visión de cada uno que nosotros tenemos sobre nuestro futuro profesional es muy diversa también. Pero aún siendo cierta esta particular visión que tenemos cada uno, también lo es, y esa coincidencia me preocupa, que una gran mayoría nos preguntamos y se pregunta, y a veces me pregunta, ¿qué más nos van a hacer? Y pocos aún nos preguntamos qué nos conviene hacer. Me preocupa, aunque la pregunta primera pueda parecer en muchos casos una manifestación de rebeldía, yo intuyo que esa pregunta destila un cierto conformismo. Y creo que una profesión como la nuestra no debe conformarse. Tiene la obligación de ser ambiciosa. Esta es una de las actitudes que creo que hemos de tener. Si tuviera que resumir mi objetivo en estos minutos de charla, aunque también podría ser el resumen de mi tarea diaria en el colegio, o incluso el objetivo de la mayoría de mis artículos y escritos, es intentar aumentar el número de colegas que se hagan la segunda pregunta, y que yo creo que es la crucial. ¿Qué es lo que nos conviene? Aún un apunte más. Antes de intentar desarrollar alguno de los argumentos que pretendo exponer, me gustaría resaltar un aspecto que puede llevar a engaño. A menudo tengo la sensación que hablar del futuro es una cuestión reservada, como decíamos antes, a los visionarios, a los idealistas. Al menos en mi caso os puedo asegurar que no es así. Os confieso que lo que me mueve a insistir en estos temas es mi sentido pragmático. Incluso a veces pienso que se trata de un instinto lo que me mueve, el de la supervivencia, el que realmente soporta mis argumentos. Por eso, no me parece adecuado formular la pregunta sobre nuestro futuro como la haría un idealista visionario, que sería: ¿qué debemos hacer? Estoy convencido que cada farmacéutico sabe lo que debe hacer. Lo sabe en lo que hace referencia a su ejercicio profesional. No estoy de acuerdo con los que aseguran que los modelos configuran la deontología de una profesión. Y creo que a la conciencia profesional le importa muy poco el modelo. Y lo sabe también el farmacéutico para lo que se refiere a su negocio. Es cierto que las regulaciones del sector marcan unas reglas del juego, pero también lo es que la iniciativa empresarial de cada uno es el motor necesario para decidir lo que debe hacer en cada circunstancia. Creo que me equivocaría profundamente si creyera, por el mero hecho de estar aquí hablando del futuro, que pretendiera marcar las decisiones individuales de cada farmacéutico en su farmacia. Los límites ya los establecen los códigos deontológicos y las leyes. No se trata, pues, de eso, de lo que deben hacer los farmacéuticos. Se trata de construir las bases sólidas sobre las que el sector de las oficinas de farmacia pueda construir un modelo con capacidad de crecer y prosperar, profesional y económicamente, y de cómo recorremos el camino para llegar a ellos. Bueno, vamos allá, a ver si conseguimos explicar alguna cosa con claridad. Lo primero que debemos hacer, y de caminos hablaba el conferenciante, el señor Pimentel, lo primero que debemos saber es que para diseñar una ruta es saber
de dónde se parte. No os voy a explicar de dónde estamos. Los dos conferenciantes que me han precedido nos han diseñado muy bien cómo es nuestra realidad. Pero también quiero decir que es cierto que no disponemos de una fotografía suficientemente enfocada de nuestro sector. Una descripción rigurosa y exhaustiva, al menos eso creo yo. Esa es una asignatura pendiente, un déficit, sobre todo los colegios profesionales. Los colegios en este caso de Madrid y Barcelona, intentaremos corregir porque creemos que las organizaciones corporativas debemos ser los referentes en el conocimiento del sector, porque también es esa una manera de ser útiles a quienes representamos. Y ser útiles es nuestra misión. El trabajo que han iniciado el Colegio de Barcelona y de Madrid y que mañana se presentará en este Infarma tiene este objetivo, enfocar bien la fotografía del sector con la mayor precisión posible para después poder proponer, incentivar y coordinar una reflexión colectiva conociendo realmente dónde estamos. Este posterior proceso de reflexión y debate, generado desde la propia base de la profesión, en contraposición a otros procesos diseñados desde la supuesta ilustración de los dirigentes, ¿no? Muchas veces incluso de espaldas a los farmacéuticos de base, será la única manera realmente de hacer efectiva y de pasar de los discursos a las realidades. No pretendo, pues, describir el modelo que disponemos, ya os lo he comentado, pero sí que es cierto que lo que somos, también tenemos una realidad que nos condiciona, ¿no? ¿Qué circunstancias están afectando también al sector? La sociedad española está conectada desde el inicio de esta legislatura a un gota a gota de medidas anticrisis. La imagen del gota a gota la he escogido porque nos van dosificando pues, después de cada Consejo de Ministros o de cada reunión del Gobierno autonómico de turno, ¿no? Y el sector, aunque el sector ya ha soportado diversos recortes, nada indica que esta vez, en esta situación, vayamos a salir indemnes de otros más. Esta y no otra es la circunstancia que nos envuelve y que también debemos tener muy presente a la hora de tomar nuestras decisiones. Pero lo que no podemos permitir a toda costa es caer en la parálisis. Y aunque a veces no tener elaborado un plan estratégico con suficiente tiempo y decisión no es bueno, puede llegar a ser un grave problema, no tenemos otra opción. Hemos de ponernos manos a la obra. Detallando un poco más las circunstancias que nos envuelven. Reiteración de medidas sobre precios y márgenes. Facturaciones, disminución del 8-9% el año pasado y va a pasar lo mismo. Márgenes, hemos llegado al 21,6 de media. Se inicia a detectar control en el número de recetas, un factor que siempre ha crecido. Si analizamos con detenimiento los índices, vemos que ya está entrando en un plato, una situación de plato. Si analizamos el mix de medicamentos no afectados por los precios de referencia y las medidas que afectan al precio, vemos que el precio medio de esas recetas por primera vez está empezando a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que el mix de medicamentos prescritos por los médicos también está cambiando y va virando hacia un mix más barato que anteriormente. Y también se detecta y se empieza a detectar en Cataluña, al tener una receta electrónica muy desarrollada, podemos analizar según qué datos, cambios en el comportamiento de los usuarios en las farmacias. El usuario ha empezado
a restringir el medicamento que recogen. Otra condición, el retraimiento del consumo interno. Mercado de OTCs, menos 2,9% el año pasado. La parafarmacia, alrededor de menos 2, menos 3%. Y la excesiva y total dependencia del sector de los presupuestos públicos. El 73% de nuestro negocio está ligado a los presupuestos. Y unos presupuestos con una tendencia clara al recorte. En el caso de Cataluña, la cifra es un menos 26% de la partida de farmacia. Una estructura, en el fondo, minifundista del sector. El modelo ha primado la capilaridad de las farmacias, nos lo han explicado los anteriores ponentes a la perfección, pero esto ha configurado una red de farmacias pequeña, con establecimientos pequeños y con recursos escasos. Y un minifundismo que no es un minifundismo rural. Tenemos farmacias muy pequeñas en los pueblos y en las ciudades. Otra circunstancia, tenemos una distribución con una economía frágil. La distribución es la que hace posible este modelo, pero le estamos exigiendo muchísimo. Podemos correr el riesgo de llevarla al límite. Y sin ese modelo de distribución, ese modelo capilar es difícil de sostener. Escasa innovación de productos y servicios. Analicemos la incorporación de productos y servicios a la oficina de farmacia en los últimos 20 años. Pocos. Al revés, analicemos mercados, productos y servicios que hemos dejado de tener. Esta es la tendencia. Individualismo. Andello caliente, defecto de nuestro sector y característica de nuestro sector. La escasa cultura emprendedora de las organizaciones corporativas. Hemos de ir más allá, hemos de crear cosas nuevas, las corporaciones. A nuevas necesidades necesitamos organizaciones haciendo cosas nuevas y proponiendo cosas nuevas. Yo creo que la ambigüedad de las alternativas propuestas realmente. Estamos y continuamos siendo un sector muy reactivo. Hemos de ser más claros en nuestras propuestas. Y una retribución profesional ligada exclusivamente hasta ahora al precio y al margen del producto dispensado. Y ya hemos visto que el producto dispensado y el precio va hacia donde va. Todos estos aspectos dejan al sector en una situación de, yo diría, bastante desprotección. ¿Soy pesimista? No. No tengo ninguna duda que el sector continúa aportando valor por su extrema capilaridad y accesibilidad. Y también lo es que los profesionales farmacéuticos mantienen una posición de confianza y credibilidad profesional con los usuarios, sus verdaderos clientes. Pero solo con eso no creo que vaya a ser suficiente para afrontar con éxito el reto que significa la exigencia de incrementar la eficiencia para abordar la imperiosa necesidad de disminuir el déficit público y para convivir con suficientes garantías en un marco en el que las recetas liberales parece que van imponiéndose en todas las economías de nuestro entorno. Por lo que estoy convencido, ya os decía, que el sector deberá poner encima de la mesa de negociación algo más de lo que siempre ya ha puesto, y como decía Jesús, ha sido y sigue siendo mucho, pero que creo que no va a ser suficiente. ¿Qué modelo veo? Ya os he dicho que el modelo no lo sé. Lo que sí que estoy convencido es que lo primero que debemos hacer es determinar lo esencial, lo que nos diferencia de los otros y lo que aporta más valor. Nuestro core business, que dirían estos asesores que tan cerca de las farmacias están. Nuestro modelo de farmacia actual se basa
por cierto, de una manera no tan diferente de los otros modelos de nuestro entorno, porque ellos también se basan en ello, aunque con matices, en el conocimiento y en las habilidades profesionales del farmacéutico. Esa debe ser la única línea roja que no debemos traspasar, no debemos olvidarlo. Es cierto que tradicionalmente aquí y también en los países de nuestro entorno, el modelo compagina en el mismo establecimiento los servicios basados en el conocimiento de un profesional sanitario con la oferta de productos ligados, de alguna forma, con la salud y el bienestar de sus clientes. Estoy convencido que debe continuar así, porque está socialmente aceptado, porque nos ofrece diversidad de posibilidades de crecimiento, porque nos aporta recursos independientes de los presupuestos públicos y porque la farmacia es un espacio adecuado para que el autocuidado de la salud pueda ser asesorado adecuadamente. Pero dicho esto, no creo que allí, en el relativo potencial comercial, deba pivotar nuestro futuro. Estoy absolutamente convencido. Y cuando digo nuestro, me refiero a ese concepto que antes he mencionado, a esas bases sobre las que debemos construir y apoyar ese futuro. Corremos el riesgo, si no lo hacemos, de diluirnos en un mercado global en el que la oferta va a llegar al consumidor, la oferta de todos estos productos, de maneras que aún ni imaginamos ni intuimos. Aunque los precios sean de derribo, los precios de los medicamentos, aquí en este país, en España, aunque no se alejen de nosotros los fantasmas de más recortes, nuestro core business está alrededor del paciente que toma medicamentos. Digo alrededor y no en el medicamento, porque el reto está en buscar un modelo basado en la aportación de valor, en la interrelación que existe entre el paciente y su tratamiento, y también aportándolo con nuestra participación como sanitarios en el proceso asistencial, un proceso asistencial que ha de ser continuo, buscando interrelaciones con los otros profesionales sanitarios. Cuando hablamos de cartera de servicios, de eso es de lo que hablamos. No hablamos de un complemento más de nuestro negocio, hablamos de un cambio de paradigma que no debe significar el derribo de nada, pero que debe posicionarnos con claridad y con todas las consecuencias en ese papel. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esta apuesta? Apostar por la formación específica. No es cierto que todo el mundo esté formado para todo. La acreditación de los profesionales dependiendo de esta formación. Un modelo de remuneración distinto y más coherente con los objetivos de salud. Y unos establecimientos también coherentes con esa función. Debemos también apostar por remodelar nuestras farmacias con ese objetivo, no solo para objetivos basados en cuestiones más comerciales. Debemos construir un escenario de farmacias capaces y diversas. Me gusta más hablar de farmacias capaces que no de farmacias viables. Me molesta que las farmacias parece que solo seamos noticia cuando entramos en concurso de acreedores o cuando se cierra alguna farmacia. Esta no es la preocupación. Lo que debería preocuparnos y preocupar a la Administración es de tener una red de farmacias capaz de ofrecer servicios. El drama no es solo cuando una farmacia cierra o entra en concurso de acreedores. El drama es no tener un sector potente, capaz de ofrecer y de poder ofrecer estos servicios. Y también, y aunque ya he hablado un poco, a modo de resumen de ese concepto, creo que ha llegado el momento de asumir con naturalidad y normalidad
que no todos somos iguales, igual que otras profesiones. A nadie le extraña que los médicos, unos sean jefes de servicio de la paz de neurocirugía y otros sean muy buenos profesionales de la cirugía estética. Pues debemos asumir que nuestro futuro también es un futuro diverso, ¿no? Pretender uniformizar un sector tan diverso nos aboca al fracaso, y el pragmatismo, ese que os he dicho que me mueve, huye de los fracasos. Y además os he de decir que esa frase de todos o nadie, mi experiencia es que siempre es nadie. ¿Qué actitudes debemos tener? Pues mire, yo apuesto por la moderación y la generosidad, ¿no? No creo que sea el haber sido alumno de los Escolapios lo que me confirió una cierta rivalidad con los alumnos de los jesuitas, pero sea por la razón que sea, nunca he acabado de compartir el consejo de San Ignacio de Loyola, ¿no? En tiempo de tribulaciones, no hacer mudanza. Eso que tradujo algún castizo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Más o menos. A lo mejor lo que puede ser un buen consejo, no me voy a meter en estos temas, de las tribulaciones del espíritu, no creo que lo sea para las cuestiones de las empresas. Un análisis detallado de la situación en la que estamos todos inmersos, también los farmacéuticos, me lleva a la conclusión de que no es una temeridad, sino una necesidad afrontar con actitud moderada la proyección, decisión y ejecución de los cambios como receta para que las tribulaciones no se transformen en catástrofes. La historia nos dice que los cambios, si es que tienen la ocasión de hacerlo, siempre los han liderado los moderados. Es frecuente, no quiero ser mal pensado y que solo se trate de un error de lenguaje, que los que defienden el inmovilismo como estrategia se atribuyen la virtud de la moderación. Nada más alejado de la realidad, porque los verdaderos moderados son, a diferencia de los inmovilistas, los que son capaces de adaptar sus ideas a la realidad y no intentan forzar esa realidad para acomodarla a sus ideas o intereses. Ese realismo que les define es el que les impulsa a ser observadores carentes de filtros y de dogmas que lo único que hacen es deformar la realidad. Esa adaptabilidad que poseen los moderados no es sinónimo, aunque a veces reciban críticas infundadas por ese motivo, de carencia de criterio. Muy al contrario, esa misma mentalidad abierta que los confiere otra de sus características fundamentales, el respeto a las ideas de los otros, que es la condición imprescindible para llegar a pactos como el instrumento más eficaz para construir un escenario sólido y estable. Las soluciones realmente útiles las van a aportar los moderados y no los pusilánimes. Y generosidad. Un cambio como el que estoy describiendo no es de hoy para mañana. Sin esa dosis de generosidad que nos aboca a pensar en lo que dejaremos a los que seguirán en nuestra profesión, sin esa generosidad, nosotros mismos vamos a ser la barrera para ese cambio. En resumen, ¿qué es lo que creo? Continúo confiando en que es posible un modelo en el que el éxito del profesional farmacéutico se base más en él que no en su establecimiento. Apuesto decididamente como primer paso y como motor del cambio por la contratación de servicios con el Sistema Nacional de Salud, servicios remunerados no exclusivamente por el margen del medicamento. Creo que es necesario que los colegios, como las herramientas más poderosas que tenemos los farmacéuticos en estos momentos, promuevan estructuras corporativas capaces de aportar competitividad a las farmacias y que les permitan acceder a negocios y actividades que individualmente no pueden ni podremos
tener. Y acepto el reto de la exigencia porque creo que mi profesión me lo exige y que mi responsabilidad con los que van a continuar después de mí va más allá de mis legítimos, pero mis intereses. Así lo veo. Gracias. Bueno, creo que los pronósticos que les hacía en relación a las intervenciones de los tres ponentes no habrán sido defraudados, ¿no? Creo que se ha aportado mucho en esta mesa y yo voy a hacer una pequeña labor de resumen en el que les pido a todos disculpas porque con la brillantez de las intervenciones seguro que me dejo algo y algo importante, pero bueno, lo voy a hacer. En primer lugar, un tema que a mí me parece y una cuestión que me parece muy importante es que cuando hablamos del sector de la farmacia estamos hablando de un sector heterogéneo, ¿no? Siempre cuando decimos los farmacéuticos, la farmacia española, parece que todos sean iguales y no, estamos ante una realidad muy diversa en el que unos y otros, no iba a decir ni rurales ni urbanos, sino dentro de la misma realidad de la ciudad y de las zonas rurales, el posicionamiento del farmacéutico no es el mismo, ¿no? Detrás hay personas y detrás hay farmacias que son distintas unas a otras, en lo económico y en la prestación de los servicios. O sea, que yo creo que este es un tema muy, muy importante. Lo segundo es que estamos ante un sector heterogéneo que hay que analizar y el estudio que decía Francesc que van a presentar mañana seguro que nos aclara mucho, con un sector que, igual que el conjunto de la sociedad, se está viendo afectado por una realidad que nos supera a todos y nos supera a la farmacia, nos supera a las administraciones públicas, supera a los ciudadanos, no tienen nada más que ver las cifras de paro y que tenemos que ver cómo acometemos entre todos como sociedad en su conjunto. No creo que los problemas haya que enfocarlos exclusivamente como el problema de la farmacia, el problema de la empresa, el problema de las administraciones públicas. No, señores, aquí tenemos un problema que nos afecta a todos y que tenemos que ver cómo enfocamos. Que uno de los planteamientos que tenemos que tener presente es el prefijo re, y lo ha comentado antes Juan Antonio. Re significa repensarnos, re significa redimensionarnos, tenemos que pensar qué hemos hecho en los últimos años y esto es el tamaño que podemos tener o tenemos que tener otro, tenemos que pensar en reestructurarnos, tenemos que pensar en readaptarnos, pero con una visión muy importante que ha dicho Francesc, que a mí me parece la fundamental. No tenemos que verlo con la visión reactiva, sino con la visión proactiva. No que somos capaces de aguantar, sino que creemos que queremos tener y que nos conviene tener, no solamente que queremos, porque lo que queremos es una visión un poco infantil, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es lo que podemos tener, ¿no? Y una vez que lo tengamos claro, acometerlo de manera decidida, no solo pensando qué es lo que me van a dar, qué es lo que me van a traer, qué medida nueva me va a afectar, sino cómo somos capaces de responder a esta situación de cambio en la que todos estamos inmersos. Y luego yo creo que hay tres valores fundamentales en la farmacia y créanme que no se lo dice ni la hermana de un farmacéutico, ni la cuñada de un farmacéutico, ni la hija de un farmacéutico, o sea que hablo con un cierto conocimiento de causa, pero créanme que el auténtico valor de la farmacia no es el medicamento, es el farmacéutico. Y yo creo que ahí, en relación a esto, pivota todo, ¿no? Y cuando cambiamos el punto de enfoque del producto al profesional es cuando yo creo que tenemos el riesgo de perder un poco el norte, ¿no? Y en relación al profesional, que además es un profesional prestigiado, en el que los ciudadanos confían, porque confían más en el profesional que en los carteles publicitarios y que en relación a ese profesional que se ha ganado a lo largo de siglos la confianza de los ciudadanos y que es el principal capital que yo, a mi entender, creo que tienen las oficinas de farmacia. En relación a este valor de profesional, yo creo que hay que construir un futuro de prestación de servicios, un futuro que en el presente algo existe, pero que tiene que ser muchísimo, a mi juicio, mucho más innovador, ¿no?
Me dicen, ¿cuáles servicios? Pues ya les he hablado, creo que en el entorno del paciente y del paciente crónico está ese futuro, pero mi capacidad de imaginación, como la de Francesc, es también poca, ¿no? Y seguro que ustedes tienen otras más en las que cada uno, individualmente o corporativo, a través de los colegios, sean capaces de innovar, ¿no? Y la última palabra es esta que acabo de decirles, la innovación. Creo que tenemos que pensar las cosas de otra forma, si no repetiremos y seguro que nos condenamos al fracaso. Espero no haberme dejado ninguna de las cuestiones importantes que se han dicho en esta mesa sin tocar, que seguro que sí, y ya les pido disculpas. Y ahora el turno es el de todos ustedes, que pueden no solamente preguntar, porque a mí cuando dicen en la mesa que pregunten, digo, también se puede aportar, ¿no? que es importante. Ninguna. Muy bien. Buenos días. Pues que si Sí. se identifican así para... Soy Andreu Suriol, presidente del Colegio Tarragona de Farmacéuticos. Bueno, me ha encantado. Resumiendo, ganamos menos, trabajamos más y a ver cómo se casan estas cosas, ¿no? Y cómo se casan solamente por dar una puntilla, porque la ha puesto en ciernes al toro, pero no lo ha acabado de matar. Que la gente vaya más al farmacéutico y menos a la farmacia. Me parece que es una frase, pero no, es algo más que una frase. Ir al farmacéutico, como se va al médico, como se va al abogado, pues no se va a la medicina, no se va a la... Pues más que ir a la farmacia, ir al farmacéutico. Nada más, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Soy Javier Ruiz Poza, soy presidente de la Empresarial de Zaragoza. De acuerdo en todas las cosas que se han dicho, pero dentro del panorama del país parece que lo que prima es la eficiencia. Son unos tiempos de eficiencia que están traducidos generalmente en exceso de capacidad instalada. Hay exceso de acciones bancarias, hay exceso de suelo industrial, hay exceso de taxis. La cosa va un poco por ahí. Entonces, a todos los expertos de la mesa quería comentarles si les parece que hay exceso de capacidad instalada en las farmacias y si dentro de lo que ha dicho Francesc, de una farmacia capaz de superar esos retos, si con ese ratio de 2.200 habitantes por farmacia se puede sobrevivir y si conseguimos efectivamente la eficiencia, que es el cáncer de la economía de este país, que se traduce en el 24% de parados. Gracias. Sí, bueno, sí, no, habla de números, pero sabe muchísimo más. No. Mi opinión es que actualmente es difícil llegar a esa eficiencia económica. Seguramente la eficiencia de llegar al paciente y de prestar el servicio, evidentemente nuestro país está preparado y capacitado para hacerlo. Pero claro, tu pregunta era clara, ¿no? Hablabas de eficiencia económica, ¿no? De excelencia, ¿no? Y yo, al menos, mi opinión es que es difícil llegar a esa eficiencia con el esquema actual de ingreso y el número de farmacias que hay. Entonces, o cambiamos un poquito el modelo y ya le dejo a él, porque de esto sí que sabe 20 veces más que yo, o realmente yo creo que es un, como decía Pimentel, ¿no? Pues es un modelo que no es sostenible, creo, ¿eh? Esa es una opinión personal. Bien, yo he intentado explicar porque haces una de las preguntas claves.
Pero ya lo he dicho, ¿no? Primero, yo pienso que es un error pensar o creer que todas las farmacias son iguales. Pues igual sí, que una serie de farmacias pequeñitas, cubriendo una función determinada, en unas determinadas condiciones, pues es un determinado tipo de farmacia, ¿no? Lo que sí que es un error es sostener un modelo, lo que he dicho, ¿no?, de farmacias no capaces de soportar la exigencia cada vez más grande de la situación, ¿no? Porque eso nos lleva a un modelo, yo digo, de farmacia, pues, que se ve abocada cada mes a cerrar una bombilla más para gastar menos, ¿no? Eso así es un ejemplo, pues, sí, pues gracioso, pero también es una farmacia que va disminuyendo sus plantillas. ¿Qué es lo que aporta una farmacia si no es el conocimiento de los profesionales? ¿A dónde nos lleva un modelo que nos aboca a tener farmacias cada vez más incapaces de ofrecer servicios? ¿A dónde nos aboca? Ahora, esa, yo insisto, es una responsabilidad nuestra y de la Administración. Nuestra primero y de la Administración también. Y es una responsabilidad porque dejarse perder en estos momentos la posibilidad de reforzar y exigir a una red sanitaria como la que tiene en sus manos, creo que es un grave error. Ahora bien, insisto, los primeros responsables de nuestras farmacias somos nosotros. Somos los que hemos de decidir. Y hablaba también Pimentel de lo difícil que es decidir. Ser inteligentes para decidir, lo primero. Y después también, al otro, decir, escuche, piense que lo que está ocurriendo con determinadas políticas es que está llevando, y por eso hablaba de que no me preocupa que se cierren farmacias, es que si llegamos a la situación de que se cierren farmacias, es que lo que hay antes del cierre ya no sirve para afrontar estos retos. No es noticia, pero tener una red de farmacias no capaz de ofrecer estos servicios, pues bueno, es perder un recurso. Seguramente nosotros hemos de hacer cambios, pero es perder un recurso importante en estos momentos que se han de aprovechar estos recursos. Hablaba antes Jesús de los hiperfrecuentadores y de lo que puede significar de descarga una red, pero una red que sea capaz de ofrecer cosas. ¿De qué nos va a servir que los ciudadanos vayan a farmacias que pueden no atender a 2 personas a la vez porque solo hay un farmacéutico y no hay nada más? ¿No? Pues este es el reto. Ya os he dicho que recetas yo no tengo, pero el camino es ese. Y ese es el camino sobre el que hemos de reflexionar. Buenas tardes. Soy Carlos Alonso, farmacéutico de Villajoyosa, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Enhorabuena, Francesc, por tus reflexiones. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de lo que has comentado tú, de que no todas las farmacias son iguales. Obviamente no. Algunas cobran y otras estamos sin cobrar. Más de 1, 2, 3, 4 meses. Y compañeros de Castilla-La Mancha todavía peor. Es muy difícil plantear un futuro cuando realmente no tienes ni siquiera un presente, o el que tienes lo tienes hipotecado hasta límites insospechados. Yo no soy, los que me conocen lo sabrán, de los pusilánimes, de los que se paran, etcétera. Pienso que hay que seguir hacia adelante, pero también creo, en la línea de lo que comentabas, es que el concierto con la administración de este pago por servicios, si no pagan lo que tenemos ahora, ¿crees que es viable? ¿Crees que es viable que montemos un modelo en el cual tampoco nos paguen los servicios? Creo que es muy, muy, muy difícil. Gracias. Bueno, no me has hecho una pregunta, pero aprovecho.
yo no he hablado de, y he dicho de añadir, yo he dicho de un cambio en el paradigma, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Dice, nos paguen de una manera por una cosa, o de una forma o de otra, lo que ha de hacer una administración es cumplir con los contratos. Punto. Y ese problema es otro problema. Dices, fundamental, esencial, pero no tiene nada que ver con el debate del futuro. Dice, no, escuche, es que eso, es que no hay, aquí no hay debate. Dice, escuche, perdone, las administraciones, todos debemos cumplir los contratos, pero las administraciones más. Es así, y por tanto, la mezcla de los dos conceptos, aunque estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, creo que no se ajusta a la realidad, ¿no? Una cosa es una cosa y la otra es decir, cómo la farmacia debe evolucionar, que es de lo que yo he hablado. Por descontado que estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero mi criterio es el que he expuesto ahora. Escuche, los contratos se han de cumplir. Bien, yo desde que hice la carrera he vivido esta especie de psicosis defensiva con respecto al modelo de oficina de farmacia. Parece que nunca hemos justificado suficiente lo que se hacía ni la viabilidad del modelo. Me alegra que don Jesús Aguilar hoy haya hecho una exposición, un resumen fantástico de lo que es el valor de la farmacia. Y como en realidad nuestro enemigo no es el público, no es el paciente, no es la economía, sino es la administración y los políticos, yo lo que creo es que precisamente debemos dirigir nuestro mensaje a que los políticos entiendan cuál es el modelo que existe. El modelo que existe en España es una de las sanidades más cualificadas y mejores del mundo técnica y profesionalmente, una esperanza de vida que es la segunda del mundo, un gasto sanitario global que está por debajo del 10%, en la media o debajo de la mayor parte de los países en desarrollo, y no entiendo por qué sigue siendo un problema la sanidad. Es decir, si hay problemas en el país, será la sequía, la falta de cualificación de la mano de obra, serán las infraestructuras, será que no atendemos bien a los turistas, que no aprovechamos los recursos. Pero la sanidad es algo que se podría exportar si fuera exportable. Es un servicio que no se puede exportar. Ya quisieran muchos disponer de los que el resto de los países, medicamentos a estos precios, farmacias por todos los lados con esta cualificación, médicos excelentes que para ganarse algo más por su excelencia hacen horas extras en otro trabajo. Es decir, yo creo que al profesional y al sistema no se le puede pedir más. Simplemente con que asuma la administración y el país que tiene que pagar su 10% por un servicio de esta calidad sería suficiente. Y no, si no hay recursos, se empiezan a quitar de rotondas, se empiezan a quitar de escoltas, se empiezan a quitar de sectores parasitarios no productivos. Pero la sanidad es una máquina económica que aumenta la productividad del país, que aumenta el conocimiento, que aumenta el atractivo del país. ¿Dónde está el problema? Va a contestar Jesús. Mira, yo que estoy bastante de acuerdo en lo que comentas, creo que sí que tenemos que poner un poco en situación cómo es nuestro sistema sanitario y por qué esos problemas en el sistema sanitario, ¿no? Tú piensa, yo vengo de una comunidad que es Castilla y León. En mi comunidad, el 70% del presupuesto que maneja la comunidad
se dedica a sanidad, a política social, o sea, familia, política social y a educación. ¿De acuerdo? La sanidad es el 37%. Ese 37% nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco, es el 37%. Claro, en momentos en los que las comunidades autónomas, en los momentos en los que el propio país no tiene ingresos suficientes, es donde se plantean estos problemas. No es un problema de si es mucho o es poco, que también podrá ser otro debate, ¿no? El problema en estos momentos, o el problema que yo veo en estos momentos en nuestras comunidades, es que no hay dinero. Y a la hora de priorizar, como decía el otro compañero, hay comunidades que priorizan, como nosotros en casa, ¿no? Hay comunidades que priorizan la sanidad y hay comunidades que no han priorizado la sanidad. Mi comunidad, esta comunidad, han priorizado de principio la sanidad y por eso no hay esos impagos, estas historias. Y hay otras comunidades pues, que no han tenido esa misma opinión, ¿no? Porque esto es como en casa. Si tenemos unos gastos y de repente nos disminuyen los ingresos, tendremos que decidir qué es lo que dejamos y qué es lo que cogemos. Yo creo que nuestro sistema sanitario es un muy buen sistema sanitario, es un ejemplo de sistema sanitario, es un sistema sanitario para exportar. Nuestro sistema farmacéutico de prestación farmacéutica es un modelo a copiar y eso está absolutamente, yo creo que claro y que todo el mundo lo asume de esa manera. Pero el problema que nos encontramos en este momento es un problema económico y dentro de ese problema económico es un problema de prioridad. Bueno, a mí me toca ya cerrar esta mesa porque fuera hay personas que vienen al siguiente turno. Esta es una sala que se ocupa por tiempos sin solución de continuidad. Quería dar las gracias a los ponentes y a todos los que nos han estado escuchando. Gracias por su paciencia y por sus aportaciones. Muy bien.